55 en sábado, una edición especial y hoy con nueva gráfica para llevarles todas las incidencias y las informaciones más importantes en el ámbito local, nacional e internacional. Super TV 55 es la plataforma diario en sábado desde Santiago de los Caballeros, un servidor con ustedes, Wagner Rodríguez. Y siempre, señores, agradecidos como cada sábado de las palabras bendecidas que nos anteceden, que provienen desde el santuario Nuestra Señora de la Altagracia y que permiten que junto con ustedes podamos hacer una comunicación de las noticias más importantes en el curso de la semana. Este programa correspondiente a este sábado 12 de diciembre del año 2020, ya como se diría en el argot popular, en la recta final de este 2020 que ha dado mucha agua que beber, un año que marcará un hito en el mundo. La situación del COVID cada día se torna un poquito más confusa y precisamente esta semana generó una alarma porque en las últimas 2 semanas se han reportado más de 7.000 casos en la geografía nacional y que la ocupación de las camas destinadas a el contagio de las personas con la COVID ronda ya el 50%, señores, y es de mucha preocupación. El informe que arroja cada día el Ministerio de Salud referente a la crisis sanitaria que estamos viviendo refleja un aumento de mucha preocupación. Y tenemos que ese informe para esta semana dice que la ocupación en habitaciones ronda el 50%, como les decía, y que en las últimas 24 horas se han reportado 731 nuevos casos de personas contagiadas con la COVID. En las últimas 24 horas se han reportado 731 nuevos casos y el total de casos activos ronda el 31.216 casos. Total registrados 152.452 casos. Personas recuperadas 118.877 casos. Descartados 626.435 casos. Cama de COVID 842 ocupadas de 2.808, dice el 30%, y camas de UCI ronda el 50% ocupadas, 231 ocupadas de 462. Los ventiladores, la ocupación es de un 33%, 126 ocupados de 379. El total de muestras procesadas en las últimas 24 horas es de 7.414. Dice que la defunción en las últimas 24 horas es de una persona, es decir, persona fallecida una en las últimas 24 horas. Y el total de personas fallecidas por el COVID es de 2.359. Esa es la realidad que estamos viviendo referente al COVID. Eso refleja y manda un mensaje de que, sin lugar a duda, en esta época que algunos sectores demandaban flexibilizar el protocolo y las medidas aplicadas por el Ministerio de Salud y las autoridades competentes, hay que echarla a un lado y sobre todo seguir con las restricciones y los protocolos de rigor establecidos por las autoridades competentes para contrarrestar la propagación del COVID. Esa es la realidad. Y de inmediato entonces vamos a pasar al informe de cada viernes que emite el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES referente a los precios de los diferentes combustibles en la República Dominicana. Y para esta semana del 12 hoy al 18, dice el informe del Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES que los precios de los diferentes combustibles reflejarán un ligero aumento. Y para esta semana la gasolina premium reflejará un aumento de 2 pesos con 60 centavos. El gasoil
óptimo 2 pesos con 90 centavos, la gasolina regular 2 pesos con 70 centavos y el gasoil regular 2 pesos con 80 centavos. Gas licuado de petróleo o GLP aumentará 0 pesos con 90 centavos y el gas natural mantendrá su precio sin variación. De manera varias semanas consecutivas, el Ministerio de Industria y Comercio y MIPYME refleja aumento en los diferentes precios de los combustibles en la República Dominicana. De inmediato vamos a entrar en materia, vamos a una pausa y cuando retornemos vamos a ver qué nos traen los diarios en portada correspondiente a este sábado. Ya estamos de regreso en este su diario del sábado y de inmediato vamos a ver los titulares que nos traen los diarios en portada correspondiente a este sábado. Y de inmediato iniciamos entonces con el periódico Listín Diario. Periódico Listín Diario. Y en portada nos dice que casos de corrupción generan dudas sobre el futuro de Danilo Medina. Casos de corrupción generan sobre el futuro de Danilo Medina. El esposo de Magalis administraba Edeste para favorecer Pulpo, palabra que se ha popularizado en los últimos días en la República Dominicana. Pulpo. A los presos antipulpo no les permiten visitas por COVID-19, dice el periódico Listín Diario. Abinader inaugura un hospital. El presidente Luis Abinader ha dejado clara su línea de gobierno desde que llegó al Palacio Nacional
y algo que le caracteriza es la continuidad del Estado que ha mantenido con las obras iniciadas en el pasado gobierno. Se dispara ocupación de camas por COVID-19. ¿Quiénes aplican y quiénes no para la tarjeta del bono navideño que comienza a entregarse? Dice el periódico Listín Diario, por tercera vez someten a interrogatorios a exdirectora de Contrataciones Públicas. Por tercera vez someten a interrogatorios a exdirectora de Contrataciones Públicas. Las cosas más curiosas que dejó la audiencia de la operación Antipulpo. Vemos características que cita el periódico Listín Diario referente a ese tema. Apresan banda que falsificaba medicamentos. Homenaje a los peloteros. Vemos en portada una fotografía del señor presidente Luis Abinader en una actividad con peloteros de la República Dominicana. INESPE realizará nuevos operativos especiales. El Instituto de Estabilización de Precios, INESPRE, realizará operativos especiales de Navidad compuesto por una gran feria navideña y el incremento de bodegas móviles con venta de productos de canasta básica. El bono navideño de 1.500 pesos tendrá restricciones para su uso. Fuerza del Pueblo suspende todas las actividades presenciales por rebrotes de la COVID-19. PECA interroga a la hermana de Kimberly Taveras por más de 8 horas. El PECA interroga a la hermana de la ex ministra de la Juventud, Kimberly Taveras. Esos son los titulares que trae en portada el periódico Listín Diario. Periódico Listín Diario. Y de inmediato entonces pasamos con el periódico La Información. Periódico La Información que se produce desde esta ciudad de Santiago. Y el periódico La Información en portada nos trae que presidente Abinader inicia construcción de esperado paso a desnivel en Boca Chica. El presidente Luis Abinader dio este viernes el primer palazo con el que se inició la construcción de un elevado distribuidor de tráfico en la autopista Las Américas, a la entrada de la comunidad de Andrés Boca Chica. Suben precios de los combustibles para esta semana del 12 al 18, según el informe que arroja cada viernes el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES. Ocupación en camas de UCI destinadas a pacientes con la COVID llega al 50%. La ocupación en camas en unidades de cuidados intensivos destinadas a pacientes con la COVID ha llegado al 50%. Cae en un 78.5% turismo extranjero en noviembre. Abinader crea el Fondo de Asistencia Social, Navidad para los trabajadores, para pago de regalías a empleados suspendidos. Dirección de Ética investiga a varios funcionarios actuales. Juristas destacan aporte del Tribunal Constitucional al fortalecimiento de los derechos humanos. Dice Selena, la serie totalmente o muy decepcionada. Un reto producir en la covidianidad. Dice el periódico La Información, Tigres dejan en el terreno a los gigantes, Estrellas vencen a Toros. Presidente Episcopado cataloga de hecho penoso apresamiento de exfuncionarios. Cierran zona de Gascue donde se produjo derrumbe. Energía y Minas y EGI firman acuerdos sobre Punta Catalina. Esos son los titulares que nos trae La Información. Y de inmediato entonces pasamos con nuestro digital, diario55.com. Digital, diario55.com, que se produce desde este canal. Y en nuestro digital, diario55.com, en portada correspondiente a este sábado, nos dice que monumento iluminado en Navidad. El Ministerio de Cultura vistió de luces de Navidad el emblemático e histórico monumento a los héroes de la Restauración para promover la unión familiar que la nueva normalidad requiere. Vemos en portada en nuestro digital diario55.com una fotografía de la iluminación
de nuestro monumento. Iglesia Católica espera Navidad conduzca a relaciones fraternas, aunque el arzobispado de aquí destaca que la COVID-19 obligará a que en el país se celebre de forma diferente estas Navidades. Dice esperar que la época conduzca a los dominicanos hacia unas relaciones fraternas y llenas de solidaridad. Plan Sierra celebra Asamblea Ordinaria Anual de Socios. El Plan Sierra celebra su Asamblea Ordinaria de Socios, combinado con recursos virtuales para una parte de los asambleístas y presencial parcial a los asociados. San Miguel y Monterrey en Bellavista se unen a comunidades beneficiadas con obras de la Alcaldía de Santiago. El Ayuntamiento de Santiago, a través de la Oficina de Obras Públicas Municipales, sumó otras 2 comunidades a la lista de los beneficiados con obras del presupuesto participativo. Es senadora Sonia Mateo, dice Jenny Berenice Reynoso montó un show. La ex senadora del Partido de la Liberación Dominicana, Sonia Mateo, calificó de espectáculo el rol desempeñado por la Procuradora General Adjunta Jenny Berenice Reynoso durante el conocimiento de las medidas de coerción. Policía Nacional logra la captura de un hombre acusado de ultimar a otro en el año 2015 en Santiago. Cumpliendo con el deber de enfrentar el crimen y el delito, la Policía Nacional arrestó a un hombre acusado de quitarle la vida a otro en el sector Los Saldos Viejo de esta provincia. Apresan anciano por violar sobrina de 4 años. Un hombre de 74 años fue apresado en el municipio de Gaspar Hernández por estar acusado de violar sexualmente a una niña de 4 años, sobrina suya. América se prepara para el reto logístico de distribuir la vacuna anti-COVID. Tras la aprobación en al menos 5 países del mundo de una primera vacuna para la COVID-19, América se prepara ahora para el gran desafío logístico que conllevará su transporte, almacenamiento y distribución. Menos de 3 meses de vida le da abogado a Fernando Rosa si no lo sacan de la cárcel. José Miguel Minier, el abogado del exdirector del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas, FONPER, Fernando Rosa, imputado en el caso Antipulpo, dijo este jueves que si a su defendido no le varían la medida de coerción, él solamente le otorga 3 meses de vida. Desalojan invasores de terreno de la Universidad ISA en Mao. Miembros policiales y militares desalojaron este viernes a varias personas que invadieron unos terrenos propiedad del Instituto Superior de Agricultura, ISA, los cuales colindan con los barrios Los Restauradores de ese municipio. Abinader, en lo que va de gestión, está endeudando más a la nación. El ex candidato vicepresidencial por la Alianza País, Agustín González, a participar en el café de Diario 55 que se produce en este canal, manifestó que el Ministerio de Trabajo reguló el teletrabajo, ya es una disposición oficial. DICAN, la DNCD y el Ministerio Público incautaron más de 3.000 gramos de sustancias narcóticas en 921 porciones y apresan a 10 miembros de la Subdirección de Antinarcóticos DICAN, en conjunto con la Dirección Nacional del Control de Drogas DNCD y el Ministerio Público, desmantelaron varios puntos de venta de drogas en esta demarcación. Pro Dominicana, Cámara de Comercio y CDS asumen impulso de la marca País en Santiago y región norte para gestar exportaciones. Viviana Ribeiro, directora general de Pro Dominicana, Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana, subrayó los grandes ejes de la inversión de la estrategia marca País. Textileros del Cibao y el Norte celebran asamblea eleccionaria. Aseguran la pandemia ha sido devastadora para esa industria. La Asociación de Industriales Textiles del Cibao, ACITET, celebró este jueves una asamblea general ordinaria eleccionaria en la que eligió las autoridades que les representarán durante esa gestión. Instituciones decomisan más de 1 millón de unidades de cigarrillo en Sosúa en una operación conjunta con miembros del Cuerpo Especializados en Seguridad
Fronteriza Terrestre, CEFRON, de la Policía y la Dirección General de Aduanas descomisó la cantidad de más de 1 millón de unidades de cigarrillos. Equipos médicos de Alexis Medina instalados en el Hospital Arturo Grullón también están dañados. La mayoría de equipos médicos instalados por la empresa Medical Supply SRL, propiedad de Alexis Medina, en el Hospital Pediátrico Regional Universitario Dr. Arturo Grullón de Santiago, también están dañados. Policía Escolar realiza amplia jornada de supervisión en centro de Santiago. MINER entrega computadoras a estudiantes. El director de la Policía Escolar, coronel Eddie Michel Made de Montilla, realizó un amplio recorrido de supervisión por centros educativos de la región norte. Familias afectadas demandan a Copegas por explosión que dejó 11 muertos en Licera al Medio. La segunda sala de la Cámara Civil y Comercial de este distrito judicial fue apoderada para conocer una demanda por daños y perjuicios contra los propietarios de la planta envasadora de gas licuado de petróleo Copegas. Policía aclara: mujer herida por agente no murió. La Policía Nacional aclaró este jueves que la mujer herida por un agente en el cuello no murió y se encuentra ingresada en un centro de salud de Moca. Se produce derrumbe en la Leopoldo Navarro con Bolívar. Un derrumbe se produjo la mañana de hoy en la avenida Leopoldo Navarro, esquina avenida Bolívar, Gascue. Fotos y videos que circulan en las redes muestran el gran deslizamiento de tierra y que al menos 2 vehículos resultaron afectados. Edenorte rehabilita redes en barrios de Santiago con una inversión de 9.1 millones de dólares. Edenorte Dominicana, en el marco del programa de rehabilitación de redes eléctricas, rehabilitó las redes eléctricas e instaló el servicio de 24 horas de energía en varios de los alrededores del Parque Central de este municipio de Santiago. Esos fueron los titulares que nos traen portada nuestro digital diario55.com, donde usted puede ingresar e informarse y ampliar todas las informaciones más importantes en el ámbito local, nacional e internacional. Vamos a una pausa y cuando retornemos vamos a analizar y comentar algunas de estas informaciones. El tema de corrupción, que sin lugar a duda ha sido el principal tema que se ha catapultado en los últimos meses en la República Dominicana y ha sido el tema propulsor de una ola de demanda y reivindicaciones en la actividad política nacional. Y yo siempre he dicho que la corrupción en la República Dominicana data desde la fundación de la República. Desde Pedro Santana nosotros hemos tenido una deuda sistemática del tema de la corrupción, el combate contra la corrupción, las reivindicaciones institucionales y sobre todo erradicar este mal.
Nosotros, incluso cuando citamos el libro Las venas abiertas de Eduardo Galeano, cuando relata desde que los invasores, los españoles, vinieron a la República Dominicana y invadieron y saquearon nuestras tierras, nosotros hemos sido fruto del saqueo y nosotros hemos sido fruto de la corrupción, y cómo la oligarquía, cómo el monopolio, el imperio ha vivido de nuestras riquezas. Y esa es una joya para estudiar el comportamiento de la geopolítica y cómo los países de la región hemos sido víctimas. Eduardo Galeano, Las venas abiertas de América Latina, una joya. Y decíamos que ese tema titulado como himno, y que ha surgido a través de demandas de reivindicaciones de movimientos sociales, como movimientos sociales, la Marcha Verde, movimientos sociales que se han empoderado, como lo que se dieron cita en la Plaza de la Bandera. Y siempre traigo una reseña de los movimientos sociales como Podemos y en España, que rompieron incluso movimientos con hegemonía de más de una década, como el ejemplo con el partido del PRI en México, con Pedro Sánchez, con esa hegemonía que ha imperado y históricamente y de manera sistemática ha vivido de las riquezas. La República Dominicana no ha escapado a eso, y ha sido el discurso histórico y que ha comprometido a la actual administración a combatir ese mal. Esta semana nosotros hemos visto a través de las acciones del Ministerio Público cómo ese clamor, ese compromiso asumido de una justicia independiente, pues aparentemente ha hecho causa a el clamor popular. Y esto coloca allí a exfuncionarios que pasaron a la administración pública en su momento y que aparentemente, según el Ministerio Público, no fueron transparentes al momento de administrar la cosa pública. Hoy el Diario Libre trae en su portada un titular que es muy interesante. Es un titular muy interesante porque deja en la mesa opiniones encontradas y sobre todo a muchas interrogantes. Dice el Listín Diario: casos de corrupción generan dudas sobre el futuro del expresidente Danilo Medina. Y eso a raíz de que de los 5 acusados que fueron dictadas medidas de coerción contra ellos, pues precisamente 2 de ellos son hermanos del expresidente Danilo Medina. Y cuando usted tiene una acción de acusación de corrupción de un sector tan cercano como familiares, en este caso hermanos de un expresidente, bueno, la situación se torna un poco preocupante. Y es que entonces manda un discurso de la obra de gobierno que usted ejecutó en todo su proceso durante la ocupación de la presidencia, y se ven afectadas por esta mancha de estas personas que por demás son sus hermanos y están acusados de corrupción. Esto que se hace eco en periódicos, noticieros internacionales, afectan de manera directa a su administración. Y pudiera usted haber hecho una obra que generaran admiración, generaran una impronta, pero lamentablemente estas acciones de un sector cercano como sus 2 hermanos, lamentablemente le empañan su administración. Y por eso yo quise citar este titular que trae el periódico Listín Diario sobre casos de corrupción generan dudas sobre el futuro del expresidente Danilo Medina. Esta semana
concomitantemente con este tema que arrastra por default la administración del expresidente Danilo Medina, se ha rumorado otra práctica presuntamente de corrupción de otro sector cercano al expresidente Danilo Medina. Y es en este caso con el ex administrador de la empresa distribuidora de electricidad del Este, Luis de León, esposo, señores, nada más y nada menos que de Magali Medina, hermana del propio expresidente Danilo Medina, que le fue dictada medida de coerción con prisión domiciliaria. El señor, esposo de Magali Medina, su nombre fue citado en uno de los interrogatorios y declaraciones de la medida de coerción que se estaba conociendo la pasada semana, y que a raíz de esto ha surgido un informe que presuntamente existió una mafia dentro de las contrataciones, presuntamente según acusaciones surgidas, dentro de las licitaciones de Este. Y que lo penoso de todo esto es que nuevamente sector cercano al expresidente Danilo Medina surgen otra vez con temas de corrupción. Un tema que ha sido el principal propulsor, como le dije al inicio del comentario, de estos compromisos asumidos por la actual administración del combate a la corrupción. Temas que se han llevado presidentes en países de la región. Temas como este del combate a la corrupción que han roto con hegemonía política de partidos como el PRI en México, como la situación en España. Es decir que, lamentablemente, el tema de la corrupción y el combate a la corrupción ha sido el tema principal que se ha catapultado en los últimos meses en el curso del proceso electoral y, sin lugar a duda, en la actual administración con el combate a la corrupción del señor presidente Luis Abinader. Esta semana incluso, mediante un discurso por parte del propio presidente Luis Abinader, asumió la creación de un organismo, de una comisión para dar seguimiento a la actual administración y todo aquel que pueda incurrir en actos de corrupción. Y yo siempre cito el discurso de Liselot Martes de Barrios, recuerdo, con relación al tema del despilfarro del erario público, que es que el dinero que se desvía, que se despilfarra con el tema de la corrupción, pudiese construirse otra república. Y fue el discurso que promovieron, en este caso, el director de la persecución de la administración, el combate a la administración pública del PECA. Que el dinero que se despilfarra o se desvía por la corrupción es el dinero que iba destinado a los hospitales, a curar las personas enfermas, a las personas más vulnerables que no tienen quizás ni siquiera los recursos para ir a una clínica, para ir a un centro de salud privado. Pero también es el recurso que iba destinado a la educación, al pan de la enseñanza. Pero era el recurso también que iba destinado al sector para el desarrollo agropecuario, para el desarrollo agrícola, para desarrollar el sector del turismo, pero para desarrollar también el sector de las zonas francas y demás rubros. Es decir que nosotros debemos ser cautelosos con el tema del combate a la corrupción. Y al parecer, en esta administración se ha tomado en serio el tema de la corrupción y hay una fiel convicción y una fiel decisión a erradicar esta deuda histórica que data desde la fundación de la República.
Este tema que va a dar mucha agua que beber, que coincide con el tema del término que se ha popularizado en las últimas semanas, catalogado como el tema del titular los pulpos, va a ser un tema que va a arrastrar por un largo tiempo esta jornada de el combate a la corrupción. Y se conecta con otro tema también que esta semana se conoció el juicio de fondo, que es el tema del caso de la multinacional Odebrecht. El 2021 es un gran reto para la República Dominicana en materia de finanzas públicas. Es un tema que nos encuentra en medio de una crisis mundial y que por demás nos hemos visto a incurrir en financiamiento para poder elaborar un presupuesto que ronda más de 1 billón de pesos. Un presupuesto que sin lugar a duda tendrá muchos retos, porque a la disminución de las recaudaciones por parte de las instituciones públicas y a mayor gasto, esto genera más incertidumbre a la hora de cumplir con el presupuesto pautado para el año 2021. Y concomitantemente a esto, entonces, vamos a tener el compromiso de relanzar la producción nacional. Cuando vemos que el turismo creíamos que ya estaba tomando o retomando su normalidad, vemos que hoy el periódico Listín Diario trae de que en el mes de noviembre el turismo extranjero disminuyó a un 78.1%. Es decir, que nosotros nos encontramos en medios de incertidumbre que son un gran reto para la República Dominicana. Un gran reto en materia de la posible distribución a nivel nacional de las vacunas conforme al acuerdo asumido de compra por parte del actual presidente Luis Abinader, y sobre todo un tema de incertidumbre en cuanto a la covidianidad en la que nos encontramos. Cuando pensamos que va a disminuir el nivel de contagio y que a su vez pudiéramos regular las medidas asumidas por los sistemas de protocolos establecidos por el Ministerio de Salud, pero nos sorprende que en esta última semana el aumento ronda más de 7,000 personas contagiadas. Vemos que el 50% de las camas de UCI destinadas a el contagio de la COVID en el país también refleja un aumento, y esto entonces nos obliga a robustecer las medidas de rigor. Es decir que tenemos muchos temas de por medio que nos esperan al finalizar este 2020 y el curso del año 2021. Gran reto en el combate a la corrupción y sobre todo la esperanza de la sociedad, de la población dominicana, en no solamente una sanción a quienes incurrieron en prácticas dolosas, antiéticas, del saqueo, de la malversación del erario público. No solamente se quedaría allí, sino más bien una demanda de la población, de la sociedad dominicana, de reivindicar estas acciones, pero también recuperar los sustraídos por parte de estas personas que usurparon el erario público. Ese es el gran compromiso que ha demandado la sociedad dominicana. No solamente la sanción contra ellos, sino también recuperar el recurso sustraído por estas personalidades. Conjuntamente con el discurso esta semana del presidente Luis Abinader, se rindió un informe de que el Estado Dominicano contrataría abogados para que pasen a representar al Estado Dominicano y que
recuperen los recursos sustraídos por todo aquel que asumió una función pública y aprovechó esta para sustraer la cosa pública. Todo esto entonces tendrá expectativa o no conforme al actual de las administraciones en este caso. Actual la administración en este caso y sobre todo la forma y la transparencia que asuma en su rol. Viendo la medida de coerción que se conoció en contra de los acusados de la operación Pulpo o los antipulpo, vemos, según las declaraciones, que hay material suficiente para poder comprobar de que estas personas incurrieron en prácticas no transparentes y aprovecharon todo esto para beneficiarse de manera particular. Y cuando escuchamos la oratoria, la redacción del magistrado Vargas, incluso que como él había orientado, había aconsejado a uno de los acusados, en este caso un hermano del expresidente Danilo Medina, Alexis Medina, de que habían cosas que habían que dejarlas pasar. Y escuchar esta oratoria del magistrado Vargas, que al parecer había sido citado Alexis Medina en otros casos y aparentemente no habían salido a la luz pública, esto manda un mensaje de que existe una relación de acciones no transparentes conforme entonces a las citaciones y tipificaciones penales que hace el Ministerio Público. Esperemos todo este enlace, pero aparentemente este tema de la corrupción y las acusaciones por parte del Ministerio Público actual refleja de que dará mucha agua de beber y sobre todo que tendrán mucha tela por donde cortar. Según las propias declaraciones por parte de Wilson Camacho y Jenny Berenice Reynoso, ambas fiscales adjuntas, reflejan de que hay muchos casos que esperan que sean conocidos en la justicia y sobre todo casos que están ligados al tema de la corrupción. Esperemos el curso del mismo, esperemos las acciones y actuaciones por parte del Ministerio Público y sobre todo la sociedad, la población dominicana espera no solamente que de comprobarse que aquellos que incurrieron en acciones dolosas paguen o sean sancionados, sino también entonces que sean devueltos esos recursos al Estado dominicano. Vamos a una pausa y en breve regresamos con este Diario del Sábado.
Ya estamos de regreso, señoras y señores, en este su diario de el sábado. Miren, luego de la acusación que se le hiciera a el hermano del expresidente Danilo Medina, Alexis Medina, hubo una discusión, el entendido de que se había constituido una empresa para suplir equipos dentro de tantas a hospitales en medio de situación de crisis que estábamos viviendo de salud, para poder robustecer y crear las infraestructuras para brindar el servicio de salud a las personas más vulnerables, aquellos, como le decían, que quizás no tienen la oportunidad o el privilegio de ir a un centro privado. Y que por eso tanta preocupación con el tema de la corrupción, y yo les decía que ha sido el tema principal, porque luego de estas declaraciones de que existía una empresa de Alexis Medina para suplir equipos a hospitales, ambos centros hospitalarios, por lo menos los dos de los más principales en Santiago, que es el Hospital José María Cabral Ibáez y el Hospital Arturo Grullón, sus directores y autoridades declaran de que los equipos que fueron entregados al Hospital José María Cabral Ibáez y Arturo Grullón están sin funcionamiento, es decir, que no sirven. ¿Ustedes están escuchando? Los equipos que fueron suplidos a los hospitales, tanto el Hospital José María Cabral Ibáez, y vimos la declaración de su director, el amigo Hilario, como el Arturo Grullón, salen sus autoridades a emitir las declaraciones de que esos equipos que fueron entregados, que fueron suplidos por la empresa de Alexis Medina, no sirven. Y cuando ustedes entonces ven que, por un lado, el despilfarro del erario público, por otro lado, el tema de la sobrevaluación, por otro lado, el tema del incumplimiento de las obligaciones contractuales, que como escuchamos en las medidas de coerción, contrataban para X cantidad de equipos o cantidad de productos, pero cuando iban a ser entregados, la cantidad de equipos o productos o combustibles, como se cita en algunos casos, era inferior a la presupuestada. Y entonces esto es una estafa en contra del Estado. O como dijo uno de los ministerios públicos, un tumbe al Estado Dominicano. Pero por demás entonces, citamos, según propias declaraciones del director del Hospital José María Cabral Ibáez y de las autoridades del Arturo Grullón, de que esos equipos que fueron suministrados, que fueron suplidos por la empresa de Alexis Medina, esos equipos no sirven. Y entonces, ¿en qué estamos parados? Porque entendemos que esos contratos hay que revisarlos y hay que sancionar, porque no entiendo, ni creo, ni puedo percibir que el Estado Dominicano suscribió un contrato con una empresa que por demás, según las acusaciones del Ministerio Público, incumplió en gran parte de sus obligaciones, pero también no creo que no haya una obligación en el entendido de la calidad de esos equipos, la garantía de esos equipos o la vigencia de servicio de esos equipos. No puedo concebir que el departamento jurídico, quienes hayan participado en la elaboración de esos contratos, no haya puesto una cláusula donde se tipifique una sanción por incumplimiento, por el mal uso de los equipos, por la violación contractual de los compromisos asumidos.
Porque de ser así, entonces es un doble grado de negatividad en cuanto a violación contractual e incumplimiento. Ahora, si se estableció allí en el contrato, dentro de la compra de esos equipos, pues entonces el Estado Dominicano pudiese accionar en contra de esas empresas que incumplieron o engañaron al Estado Dominicano. Por eso yo felicito la decisión de contratar abogados, firmas de abogados que pasen a defender al Estado Dominicano y a recuperar lo sustraído, y aquel que incurrió en violaciones a contratos pues sean demandados y reivindicados al Estado Dominicano. Las autoridades deben acudir a esos centros hospitalarios como el Hospital José María Cabral Ibáez, el Arturo Grullón, que sus autoridades han dicho que esos equipos que se fueron suplidos no sirven, y hacer un levantamiento y estudiar los contratos, los compromisos contractuales con esas empresas. Porque para eso es que se asumen los compromisos contractuales. El que incumplió, el que violó, debe ser sancionado y que responda por la violación de esa relación contractual. Y solamente se ha destapado allí la situación en el caso de Santiago de esos dos hospitales. Pero quizás en otras entidades hay igual o más irregularidades y hasta el momento no ha salido a la luz pública. Y por eso cuando usted pasa a administrar una entidad, una institución pública, usted hace un inventario de lo que usted recibe y las condiciones en las cuales usted recibe. Y qué equipos funcionan y qué no. Para cuando usted cese en su función pública, usted sea transparente a la hora de dejar dicho cargo. Y las anomalías, las irregularidades que usted encuentra cuando pasa a ocupar una función pública, pues usted se las remite a los órganos competentes. Así como salieron las autoridades a declarar la situación de esos equipos que encontraron y las condiciones de los mismos, así entonces esperamos que las demás autoridades que dirigen instituciones públicas, pues entonces saquen a la luz las situaciones que han encontrado al momento de ocupar dichos departamentos, dichas instituciones. Esa es la realidad. Porque ya nos cansamos como Estado, como sociedad, como población, como ciudadanos, de sopesar las acciones no transparentes, la corrupción y el despilfarro del erario público. Ya basta con esta situación. En otro tema, esta semana surgió también dentro de los temas que se han ventilado, que incluso miembros del Partido de la Liberación Dominicana habían denunciado que habían un porcentaje significativo de personas canceladas en instituciones públicas. Y en este sentido surgieron declaraciones específicamente que era la que habían emitido miembros del Partido de la Liberación Dominicana, y era en el Ministerio de Educación. Y que recordemos que hay opiniones encontradas en este sentido, en esta entidad, porque muchos que son miembros del Ministerio de Educación son a través de concursos, que aunque en un momento dado fue muy cuestionado, incluso la propia ADP y otros estamentos de dirección que pertenecen a educación habían objetado
estos concursos que se realizaron en un momento dado por las autoridades de ese entonces del Ministerio de Educación, tanto la Sociedad Dominicana de Profesores, entre otros organismos. Salió entonces la dirección del Ministerio de Educación, y tengo por aquí la nota, dice: el ministro de Educación desmintió las denuncias sobre las cancelaciones masivas en esa institución, atribuyendo el proceso a cambios rutinarios producidos en áreas administrativas. Roberto Fulcar, director, ministro de Educación, dejó claramente establecido que no se han removido personal de carrera docente y administrativa, como según información que habían circulado en diferentes sectores de oposición. Fulcar justificó los despidos de los últimos días productos en el Ministerio de Educación a procesos rutinarios que trae consigo un cambio de gobierno. Dice, el funcionario ofreció estas declaraciones previo a la apertura del 24º Congreso Aprendo, enfatizado en la necesidad de aprender del modelo educativo. El presidente de la República, Luis Abinader, y otras personalidades encabezaron en dicha actividad. Es decir que estas declaraciones masivas, que a todas luces reflejaron que era una campaña dirigida de despidos masivos en instituciones, pero específicamente ellos se enfocaron en el Ministerio de Educación. El ministro Roberto Fulcar sale a desmentir estas declaraciones, y que estas que surgieron es única y precisamente por el tema rutinario del cambio de administración. Y entendemos que debe ser así, porque usted no puede pasar a administrar una institución pública y usted no contar con el personal que usted le tenga confianza, o que usted pueda depositar cualquier decisión ante ellos. Creo que es una declaración inteligente y sobre todo responde a las masivas declaraciones que a todas luces se observó que era dirigida de algunos miembros del Partido de la Liberación Dominicana. Vamos a una pausa y en breve retornamos con este su diario del sábado.
Ya estamos de regreso, señoras y señores, en este su programa Diario del Sábado. Ya sí, el equipo completo con nosotros, nuestra queridísima compañera Ilse Cruz y nuestro queridísimo Ignacio Guerrero. Muy buenos días, jóvenes, ¿cómo están? Buenos días a ese público que hoy en este sábado maravilloso, bien fresquecito, pues nos está siguiendo en nuestro Diario del Sábado. Estoy estrenando el nombre también, Wagner. Gracias por estar aquí, ustedes y nosotros, en esta hora que nos queda de programa. Buenos días, jóvenes. Ustedes están muy bien, se les ve robustos, eso es importante. Tal vez se me pega algo de aquí al 24 de diciembre. Y sobre todo de esa bonanza que reflejan esos rostros. La remoción del canal, esto está hermoso, nueva línea gráfica. Definitivamente. Don Alberto, ¿verdad? O sea, nos estamos portando bien, que nos está poniendo más bonito. Sí. A los amables televidentes, pues saludos fraternos y a cuidarse para que el niño Jesús se comporte bien y para protegerse, porque lo cierto es que ha habido un repunte de coronavirus, es terrible, bueno, peligroso. Hoy sale que ronda el 50% de las camas UCI de ocupación. Se disparó. Sí, en las últimas 2 semanas, según el informe que trae hoy el periódico Listín Diario, se han reportado unos 7.112 personas. O sea, una situación preocupante. En Estados Unidos, en Francia y en España están tratando de prolongar el toque de estado de emergencia en Navidad, y aquí estamos abogando para que se abra. Sí. O sea, que no hay conciencia de la mayoría de los sectores que están planteando eso, que no le preocupa la salud de la gente. Pues el que está planteando que se establezca una apertura en medio de esta situación, en 2 días hubo 2.600 casos, en 2 días. Y como bien dice Wagner, el 50% de las camas está ocupado. O sea, es un rebrote terrible. Entonces, indudablemente que hay que tener mucho cuidado, una semana muy cargada, desde brujería, hechicería, asuntos acuáticos. Sí, hasta acuático, wow. O sea, una semana cargada en materia política, en materia social, la corrupción, que es lo que ha movido todo este andamiaje de confrontaciones. Y el caso de, nosotros habíamos planteado la semana pasada que iban a distribuir las medidas de coacción, y así fue. Sí. Solo una persona de las que estaban bajo investigación salió airosa. Airosa porque solamente tendrá visita periódica. Los demás, 7 están en prisión preventiva, en cárceles, y 3 prisión preventiva pero domiciliaria. Y en adición, el ministro de Salud Pública, Freddy Hidalgo, tendrá que pagar 10 millones de pesos. Es al único que le pusieron la medida económica. Sí. En esa prisión domiciliaria. La hermana del presidente, Carmen Magalis Medina Sánchez, también fue a prisión domiciliaria. Y Hermosén, que se enfermó desde el primer día. O sea, esos son los 3 que tienen. Sí. Y el empresario, que el juez y la abogada de la defensa, que tuvo un buen desempeño, determinó que él es un comerciante y fue a negociar con Alexis Medina, que venía desde animales muertos y vivos hasta equipo médico, vendía de todo. A la negociante de domingo. Mascarilla, todo. A la carta. Entonces el empresario que tradicionalmente sabe cómo son las negociaciones, se dio cuenta que no era como muy lícito, ¿verdad? Sí. Dijo, no, yo no voy. Sí. Y por eso el juez fue en ese sentido condescendiente y le dio la visita periódica, porque las investigaciones tienen que ir para que él arroje muchos datos. Claro. O sea, no se puede excluir de la investigación, y como son 3 meses, el Ministerio Público en esos meses tiene que completar la investigación. Pero bien, ese es un tema que vamos a analizarlo en función de 2 sentencias. 2 sentencias que son interesantes para que reflexionemos. La primera sentencia es que el orgullo, la arrogancia y la vanidad se pierden en la soledad del poder. Entonces, cuando usted pierde la arrogancia, esa soberbia, esa ambición, cuando usted pierde todo eso, al perder el poder, entonces tiene que volver a la muchedumbre.
Porque la muchedumbre, en el contacto con la muchedumbre, usted se pule, usted se endurece. Pero en la soledad del poder, se ablanda y se pudre. Sí, se eclipsa. Se eclipsa. O sea, se ablanda y se pudre. Sí. Entonces hay otra sentencia que dice que la soledad del poder aísla a los que se creyeron dueños y amos de los países. Entonces desaparecen, entonces lo que le lanzaban vítores, aplausos, Sí. todo eso, Sí. desaparecen de su entorno. Desaparecen de su entorno. Es una lección que busqué esa sentencia a la luz de lo que planteó el magistrado José Alejandro Vargas. Excelente magistrado. Sí, sí. Cuando él habló de la soledad del poder, mencionó los casos de Jorge Blanco y de Antonio Guzmán. Y luego entonces dijo de Joaquín Balaguer. Lo de Jorge Blanco fue, lo que él planteó de Jorge Blanco ahí, eso fue dramático. Sí, eso es cierto. O sea, eso sacaba lágrimas. O sea, se cayó de una cama y no encontró quién lo recogiera en ese momento. Y ya todos sabemos el final de Antonio Guzmán. Claro. Lo de Joaquín Balaguer, a él le llamó la atención que solo estaba con Bello Andino en el Mirador Sur. Un hombre que tenía una influencia en la tiranía de Trujillo. Y luego duró 12 años en el poder, él mandando con manos duras. Y que estaba solitario. Entonces es un mensaje que también tienen que aprenderlo los que están en el poder hoy. Porque la soledad del poder llega, porque pasa el tiempo y pasa el poder. O sea, nada es eterno en ese sentido. Por tanto, la lección que deja el magistrado Vargas es para que reflexionemos todos, porque no estamos hablando solo de lo político. El poder en cualquiera de los escenarios, porque aquí hay comunicadores que se creen dueños del país, Sí, sí. pero eso también desaparece. Sí, claro. Y hay empresarios que se creen dueños del país, eso va a desaparecer. Debe llegar la soledad del poder en algún momento de la vida. Entonces lo que queremos decir, que el poder debe utilizarse para servir, ser humilde, compartir, dirigir los estados en la búsqueda de la felicidad de los pueblos. Porque ¿cuál es la máxima aspiración del ser humano? La felicidad. Felicidad. Entonces los que tienen el poder, tienen ese poder porque ese pueblo depositó confianza en ellos en unas elecciones, en el caso de los que son los sistemas democráticos. Entonces no se puede traicionar a los pueblos, a los ciudadanos. Entonces el ejercicio que se está haciendo en este momento con relación a la lucha contra la corrupción ha sido muy interesante porque está reflejando voluntad política para enfrentarla de verdad. Y me apena que abogados de trayectorias excelentes recurrieran a la ofensa contra Jenny Berenice. Ay, sí, Cuando usted recurre a la ofensa porque no tiene la razón. automáticamente. Claro. Porque no tiene la razón. Sí. Entonces, decirle bruja, hechicera, eso es una agresión no solamente a Jenny Berenice, sino a la mujer dominicana. Y a los hombres y a las mujeres que actúan con dignidad. Entonces eso apena que esos profesionales, que uno lo veía en otra dimensión, de pronto con esa actitud a mí se me cayeron del altar. Sí, se cayeron algunos Es verdad. santos, ¿verdad? Se me cayeron del algunos altar. santos. Sí. Diferente a un joven abogado que hizo la mejor defensa técnica en favor de Alexis Medina, el hermano de Daniel Medina, que fue Eduardo Núñez. Brillante, Que hizo una esa obra. exposición brillante. Brillante. Y técnica. Y se técnica. basó, y él le dijo, comenzando a Jenny Berenice, Claro. como el Ministerio Público está reclamando exposición técnica, pues aquí va una exposición técnica que se dirigió específicamente a Jenny Berenice y fue técnica, Sí, claro. defendiendo Sí. a la cabeza en este momento de lo que el pulpo. Pero eso no quita, fue brillante su exposición. Fue la mejor exposición
Ya la que era fiscal tenía la ventaja que ella trabajó en el proceso de investigación y conocía todo. Claro, claro. Porque, ¿qué era lo que decíamos el sábado pasado cuando usted preguntó en el tema de la posible medida de coerción o no? De que ahí lo que se iba a conocer, si las personas presentaban peligro de fuga. Exacto. O eran pasibles de destruir pruebas. Y que el propio Ministerio Público, encabezada por Jenny Berenice en este caso, había dicho de que algunos de los acusados se había detectado que estaban destruyendo pruebas. Entonces, por eso yo veía posible la prisión de reclusión, porque eran personas que ostentaban mucho poder y podían presentar peligro de fuga o destrucción de pruebas. Entonces, en ese caso, usted como abogado de la defensa, lo que tiene que allí, no, mire, magistrado, estos son los arraigos o las justificaciones que usted tiene para que el juez tenga base fundamental y diga, no, esta persona no va a huir. Arraigo familiar, ostentación quizás de algunos reconocimientos de instituciones, dígase iglesia, dígase reconocimiento comunitario, entre otros. Que usted tiene un arrastre que va a obligar a usted a permanecer en el país. La entrega del pasaporte, que usted dice, no, magistrado, yo no me voy a sustraer del proceso. Pero no a ir allí en una fase de medida de coerción, a usted ventilarle al juez que no es culpable, que usted hizo. No. No, y es que es capaz de destruir pruebas, es capaz de fugarse hasta en una yola. ¡Claro! Puede entregar el pasaporte y dice una yola. Entonces, por eso la brillante participación del abogado que defendió a Alexis Núñez, que tiene mucha veracidad, gran parte de lo que él dijo. Claro. Porque una cosa es que quizá lo que usted quiere en contra de una persona que se presume que fue, en este caso, usurpó el erario público. Y otra cosa es lo que establece nuestra norma jurídica. Porque si usted no demuestra que usted sustrajo algún recurso del Estado, no lo demuestra a tu juez, usted no va a ser condenado, aunque usted lo haya hecho. Bueno, eso que plantea usted, entonces nos remonta a lo que nosotros hemos sido abanderados aquí del debido procedimiento, que es en base a las normas, las reglas, la Constitución y las leyes. Ahora, decía Montesquieu, nada ni nadie puede estar por encima de la ley. Nada ni nadie puede estar por encima de la ley, quien sea. Pero como digo que algunos abogados excedieron y agredieron a Jenny Berenice, quizá Jenny Berenice en algún momento también fue muy dura con los acusados, porque decirle así, si usted tuvo salud para robar, tenga salud para ir a la cárcel, o sea, para soportar lo que se está haciendo acá. Claro, porque allá la sacaron de quicio tal vez, pero fueron muchas agresiones. Yo puedo abogar por Jenny de la siguiente forma. Jenny estaba ya bastante tiempo fuera y ella lo dijo que se sentía emocionada porque ella iba a ir a estrado otra vez. Había muchas expectativas con relación a la participación de Jenny, fuera de que Jenny fue súper preparada, no ella sola, no, fue el Ministerio Público completo, súper preparado, o sea, ellos fueron listos para responder todo lo que a ellos les tiraran. En el caso de ella, que era la pieza prácticamente más enfocada, donde todo el mundo tenía los ojos puestos, pues ella tenía una gran presión. Y la verdad es que el juicio se manejó de lo más coloquial. Ahí poca gente puede decir que no lo entendió. Excepto cuando participó Edward, que fue muy técnico, sí, utilizó términos muy de abogados, pero fue bonito. O sea, la participación de él, tuviste un juicio. En las otras tú veías algo así como un teatro. Yo te digo, tú me dices, yo te hablo con la I, tú me respondes con más I que la que yo te estoy hablando, y algo así. Pero en el caso de Jenny, ella tenía mucha presión. Y la presionaban los de atrás, la presionaban los defensores, los abogados defensores, y ella tenía un pueblo esperando que ella reaccionara. Y eso fue realmente lo que ella hizo. Pero a mí me gustó algo que tú dijiste ahora, que yo como no soy abogada, pues no tenía muy claro esa parte, y es lo de los arraigos. Y lo mencionaba constantemente el juez, que decía, claro, ok, presénteme los arraigos. Y yo decía, ¿por qué es el tema de los arraigos? Pero realmente es así. O sea, los arraigos, así como cuando tú vas a un consulado, que en un momento él lo dijo también,
Tú tienes que decirle al cónsul el por qué tú no te vas a quedar allá cuando tú vas con visa de paseo. Y tú tienes que presentarle, no, que mi mujer se va a quedar aquí, que mis hijos, que yo tengo negocio, que yo tengo deudas en el banco, que en este caso no aplica, porque si tú tienes deuda en el banco más rápido te va. Pero ese es el tema, o sea, de los famosos arraigos. Pero esto se fue a un juicio prácticamente de fondo. Sí. Y se perdió la intención de lo que era esta parte del proceso, que era solamente tocar el tema de las medidas de coerción. En cuanto a eso, yo puedo decir lo siguiente, yo considero injusto que a Carmen se le tratara tan bien. Yo no es un tema de mujeres, yo no creo en eso. Si yo como mujer tengo la misma habilidad de cuidados y más de delinquir, a mí hay que tratarme igualita. Yo no creo en que porque tú eres mujer y que a usted le van a llevar a un área donde usted va a estar protegida, sea hombre, mujer o sea lo que sea. Entonces ese trato se vio como muy parcializado. Y eso llevó incluso a que mujeres que son defensoras de las mujeres estuvieran en contra de ese trato. Increíblemente, leer mujeres que de por vida han defendido el trato a las mujeres, decir, no, es que no fue justo que se le diera ese trato porque nos están discriminando. Y realmente fue así. Pero en términos generales, yo le voy a decir algo a ustedes. El Ministerio Público fue tan preparado que sus principales representantes, pues estamos hablando de Yanni Berenice, pero Wilson Camacho es excelente. Brillante, es buenísimo. O sea, fueron los dos mejores representantes del Ministerio Público. Claro. Que fueron a defender la acusación del Ministerio Público. O sea, los dos. Porque hubo una cadena de representantes del Ministerio Público que se limitaron a leer lo que es el expediente completo. Pero Camacho y Reynoso fueron las voces que fueron al Estado a defender eso, sí, a justificar por qué esa operación iba en ese sentido. Hubo uno de los abogados de la barra de la defensa que quería que el juez reenviara la audiencia porque él no había leído las 200 y pico de páginas del expediente. Entonces el juez le preguntó que fácilmente usted no sabe si el que usted está defendiendo es hembra o es varón. O sea, ver abogados que van a un juicio a lo que es pasar vergüenza, que en vez de defender a su cliente lo que están incluso es perjudicándole, o sea, es penoso. Y hay una situación en la que pienso los que llegan a posiciones públicas deben pensar en los hijos, sí, en la familia completa, porque ese que sus dos hijos lo llamaron y le preguntaron qué es lo que usted estaba haciendo, no le apena por los niños. Sí, claro. Porque tiene que cumplir. La intervención, por otro lado, de Alexis Medina Sánchez, o sea, él se sabe defender. Sí, no. Si usted se llevaba de lo que dijo... El que escuchó a Alexis, un orador. Usted iba a dejar por el víctima el hombre. Pero Alexis se defendió que mucho más de la oratoria de los abogados que estaban allí. Se defendió muy bien. Un orador. Incluso la tensión en las redes hasta bajaron un poco. Entonces el magistrado lo desarmó cuando él le dijo, si fuera yo, sí, que no soy familia Medina, claro, si tuviera lo mismo privilegio que usted tuvo, o sea que, sí, en definitiva, mi apreciación, para entrar en otro tema, pienso que el ejercicio es importante. Claro. Igual que Irsi, yo pienso que el problema no es de género para aplicar justicia. Carmen Magali Medina Sánchez está tan comprometida como Fernando Rosa, porque ella era la vicedirectora, la vicepresidenta, pues ahí hay dirección y presidente del FONPER, y la mayoría de las operaciones económicas las autorizó ella. ¿Qué es lo que pasa? Y ahí el magistrado tenía razón, refiriéndose al ministro de Salud. Él se lo dijo de buena fe, usted fue un tonto útil. Poco útil. Porque se dejó utilizar porque él pensaba en su cargo. Es el hermano del presidente que lo está presionando. Sí. Entonces Fernando Rosa tiene a Alexis Fermín y a Magali, que son los dos hermanos del presidente. Ahora, si usted tiene dignidad, entonces usted renuncia en una posición así. Quedarse y autorizar todas esas operaciones lo hace con responsable, pero también Carmen tiene una responsabilidad mayor, mucho mayor, porque fue el tráfico de influencia. Mayor. El tráfico de influencia debieron darle el mismo tratamiento.
Independiente, porque fíjense, lo que dice el magistrado es verdad. Cuando en la casa falta la mujer para los niños, eso es tremendo. Pero ella no debió involucrarse en acciones irregulares. El tema está que si la mujer llegó a ese nivel de delincuencia, no estaba mucho en la casa tampoco. Y no pensó en los hijos. No, y no estaba mucho en la casa. Esos muchachos no la deben extrañar mucho. No pensó en ellos. Porque para usted meterse así tan hondo, usted tuvo que tener mucho tiempo fuera de su casa. Desde la casa no se hace ese tipo de vagamundería. Pero el ejercicio es interesante, hay voluntad. Milagros Ortiz Bosch, que es la encargada de ética del gobierno, dice que tiene 3 denuncias de funcionarios actuales que lo están investigando. Ya todo el mundo conoce lo que pasó con la ex ministra de la Juventud. Tuvo que renunciar, forzada, porque no es verdad que usted va a renunciar de una posición por renunciar. No, claro. Es posible que el propio presidente le dijera por debajo, renuncia. Es mejor que renuncie, claro, a que te despidan. Entonces, indudablemente que ese ejercicio de transparencia y de adecentar la administración pública hay que apoyarla. Lo que no estoy de acuerdo es que Luis Abinader está formando demasiados gabinetes. Nosotros tenemos leyes y una constitución de la República. Está la dirección de contrataciones. Está el mecanismo de la comisión de ética. Esos son los organismos que tienen que actuar. No hay que crear un gabinete. Un gabinete que lo van a dirigir Milagros Ortiz Bosch y Carlos Pimentel. ¿Para qué? Es igual que en salud. Hay 2 gabinetes de salud dirigidos por gente que no es médico. Entonces, en eso yo no estoy de acuerdo. Que Milagros Ortiz Bosch y su comisión actúen y que Carlos Pimentel, que déjenme decirle, independientemente de que se esté cuestionando que la sociedad civil ha ido bien, al gobierno le ha favorecido que esté ese muchacho ahí. Claro que sí. Le ha favorecido. Entonces, en conclusión, no hay necesidad de crear esos gabinetes, porque ahí están las instituciones y los funcionarios que están para aplicar la ley. No hay necesidad de eso. No sé qué ustedes piensan. No, y sobre todo la idea es crear un equilibrio, don Ignacio, como usted dice, porque donde hay un equilibrio, donde no hay parcialidad, pues entonces las cosas fluyen más transparente, que es lo que se quiere. Y sí, esa es la verdad. En cuanto a lo que usted dice de los gabinetes, yo en lo particular ya estoy como medio mareada también, porque ya yo no sé quién es que está con salud, manejando salud, que me lo brinca de una lado a otra, pero yo me imagino que habrá alguna estructura que justifique que haya un gabinete para manejar un grupo de instituciones que de por sí son independientes. Por ejemplo, Santiago, vamos a ponerlo en Santiago. Supongamos que nosotros queremos hacer un programa especial un sábado, sí, para orientar a la población en materia de COVID. El doctor Lora Parelló y lo que son directores provinciales. Y si está el ministro aquí, excelente. ¿Quién tiene más autoridad para hablar de eso? ¿Robinson Díaz o esos médicos? Entonces, ¿por qué Robinson Díaz puede ser jefe de un gabinete de salud sin ser médico? No tiene competencia para hablarme de prevención en ningún tipo de medicina, porque no es médico. Tal vez es el nombre como bonito, pero realmente es un vocero. Igual que la vicepresidenta de la República. Si vamos a hacer un programa especial con el ministerio, la vicepresidenta puede hablar mejor de salud que Plutarco Arias o que los viceministros de salud pública. Entonces no hay necesidad, eso es abultar estructuras. Eso es un proceso de burocrático. ¿Qué pasó, por ejemplo, con la Oficina Supervisora de Obras del Estado, paralela a Obras Públicas? Cayó en el mismo terreno de construir obras, que no era para eso, era para supervisar. Y fue un antro de corrupción. En esos solos casos ahí, en esos solos casos de Alexis Medina van más de 2.000 millones de pesos irregulares. Pero ahí hubo ingenieros y arquitectos que se suicidaron, 3, porque no le querían
pagar lo que ellos se ganaron. Y lo presionaban. Y miren lo fácil que le daban miles de millones de pesos a Alexis Fermín, a Alexis Medina. Que fue lo que pronunció el magistrado Vargas, que si él le había sido apellido Medina, había tenido esas facilidades de pago expreso. O sea, eso es bochornoso. Los datos que afloraron, como decía Irsi, que no parecía conociendo una medida de cohesión, sino el juicio de fondo. O sea, los datos que salieron ahí, eso causa calofrío. Yo lo dije, que horripila y mete miedo, de verdad. Sí, eso como causa decía la calofrío. canción infantil. Eso causa calofrío. Pero yo le voy a decir una cosa también. Como le digo una cosa, le digo la otra. Nosotros sabíamos, los dominicanos, que algo fuerte se estaba cociendo. Porque que aquí tantos préstamos, y eso no se reflejaba en bonanza en la población, en algún lado se estaba yendo. Eso es como cuando tú estás llenando un cubo y échale agua, y tú no ves que sube del fondo, y tú dices, pero es que por algún lado se me está saliendo el agua. Había muchos escapes, y esos escapes definitivamente que no estaban llegando a la población. Ustedes se recuerdan que yo les decía a ustedes que República Dominicana tiene tantas riquezas que desde que vino Colón nos están robando. Y siguen robando. Y seguimos teniendo mucha riqueza. De los españoles. O sea, desde que vino Colón en el 1492, se llevaron todos los minerales, todas las riquezas. Y todavía aquí hay riqueza para hacer otra república, como decía Liceló Marte de Barrio, que en paz descanse. Sí. Y es que aquí se ha robado tanto dinero que da para hacer otra república y sobra. Y ella no sabía de esta operación Pulpo. Ella no se enteró de eso. Porque ella se murió antes. Por eso mismo. Una visión así como... Entonces, esa actitud del gobierno, yo pienso que el ejercicio que están haciendo es interesante. Y los funcionarios actuales tienen que cuidarse. Porque yo le voy a decir algo a ustedes. Luis Abinader ha sorprendido a mucha gente. Sí, claro. Luis Abinader ha sorprendido a mucha gente porque pensaban que Luis era una masa de pan. Él es una masa de pan en el tratamiento. Porque él ha demostrado mucha sencillez, Sí. mucha humildad. Pero es duro en la actuación. Hubo un legislador que recientemente me dijo, voy a ser indiscreto, no voy a decir el nombre, que me dijo, Wagner, no es lo mismo ser amigo del candidato que del presidente. No, no es lo mismo. Pero nunca en la vida. Me dijo eso. Nunca en la vida. Pues el candidato, usted hace contacto permanente. Sí, sí. Ahora hay un Protocolo. delega. Delega. Y entonces él dice, yo soy amigo del presidente. La única que sigue con la misma relación es su esposa y sus hijas. Sí, exactamente. Que era el candidato, era el esposo, era el padre, y es el presidente, es el esposo y era el padre. Ay, el presidente emitió un tuit. Pero después más nadie. Que el presidente emitió un tuit muy pintoresco. Ilse, que dijo a lo que le dice el suegro que él está dando seguimiento. No está dando seguimiento. Porque él tiene una vena de humor. Sí, sí, sí. Un humor bien oculto, pero lo tiene. Sí. Él tiene una vena de humor. Raquel sí que tiene realmente ¿Verdad que sí? más Su fuerte. chispa. Pero Raquel lo dijo en la entrevista recién iniciada como primera dama, que a él lo llamaban Tayota, pero que realmente de eso él no tenía nada. No, ha demostrado todo lo Y contrario. que ella podía dar fe de que él era un hombre con temple. Pero yo no sé por qué maltratan a la Tayota, porque la Tayota es un vegetal para la salud. Lo recomiendan los médicos. Sí, no es eso, que la Tayota combinada Pero qué es suave, riquísima. qué suave. Es riquísimo. Usted combina la Tayota con un cerdito, oígame, eso es buenísimo. Entonces la corrupción hay que combatirla. Nosotros abogamos porque se afiancen esos procesos y que todo sea en base a los respetos de los derechos humanos, los derechos fundamentales, el debido procedimiento y que toda actuación esté en consonancia con el mandato constitucional y con el sistema jurídico. Wagner, Claro, que usted que es exactamente. abogado. Que es la realidad. Porque Y una cosa es lo que se quiere y otra cosa es llamó lo la que atención que en medio de esa confrontación, en una autodefensa frente a tantos ataques, Jenny Berenice le dijo a Carlos Salcedo,
Pero ustedes le están pagando casi 6 millones, yo tengo el cheque incautado. Sí, sí, porque no solamente la suma, no solamente fue la suma. Que no lo va a cobrar. Doña Jenny tira su cosita. Ahora el juez dijo que se lo van a devolver. En diciembre, claro. Usted, así que magistrado, usted no va a cobrar sus honorarios por el momento, ¿verdad? Sus honorarios se los tenemos incautados. Casi 6 millones. Es una prueba de delito, sí. Ahora, si a Carlos Salcedo le dieron... Pero eso fue en la oficina, en los allanamientos. Para apoderarlo. Pero si a Carlos Salcedo le dieron 6 millones de pesos, a Eduardo Núñez... porque Eduardo forma parte de su oficina. Sí, Eduardo... Le toca alguito, le toca por lo menos unos 10 millones de pesos. No, ¿Más que a Carlos? No, nunca. Imposible. Sí, porque es jefe Carlos. El jefe Carlos, la figura pesada de ese grupo. Es Carlos y jefe. Ese cuota hay que renegociar, ¿no? A él le van a dar su ahora, le estén diciendo a Alexi, ¿qué tal si tú vives el asunto? Eso es posible. Pero quien era el prota y era Carlos. Ahora, una cosa importante es que a partir de ahora, la cotización de Eduardo, ya lo van a buscar. Óigame, yo le voy a dar un dato. Ese me cadeó ahí. Te voy a dar un dato. Cuando yo escuché a Eduardo, me metí a Twitter a investigar quién era. Y voy a su cuenta de Twitter. Él tiene 300 y pico de personas a las que él sigue. Y en ese momento tenía 700 y pico personas siguiéndolo. La revisé una hora después y el hombre iba como por 5,000 y pico. ¿No? Yo, señores, fue así, todo el mundo investigando porque realmente fue una sorpresa. Yo le voy a decir algo. Yo estaba viendo el juicio porque era bastante tarde. Y él es y ya yo estaba así, que era como medio cabeceando. Sí. Cuando ese muchacho comenzó a hablar fue como una taza de café. Sí. No, y él es comunicador también. Me puse, óyeme, en tono juicio otra vez. Sí. Porque después de tanta historia, filosofía, Platón, sueño, ¿cómo era el sueño? No, el sueño de Sofía, era las cosas perdidas de Sofía, que también dijo el defensor. No, y filosofando. Que tocaba el piano cuando estaba niño. Sí, oye. Karaoke, se habló de karaoke. Y eso, que mira, que el juez de cuando en cuando tiraba su cosita como para que la gente despertara. Sí. Jocoso. Un juez bastante interesante. No me imaginé que él podía tener ese sentido del humor, pero también ese sentido el equilibrio. Porque él manejó muy equilibrado. Aunque quieran decir lo que quieran decir el juez, pues muy equilibrado. Y a cada quien le dio su... No, porque el juez conoce de armonía suena bonito lo sonó. Y oratoria, porque es locutor también. Sí, claro. Él trabajó en la época de oro del periodismo radiofónico, Radio Popular. Ahí se habló de 100 canciones, 1 millón de recuerdos, de todo eso. Sí, pero el joven Eduardo Núñez es también comunicador, incluso hace opinión. En la Z. Exactamente. Si él es parte del gobierno de la tarde. Pues yo lo había escuchado en la Z. Sí, claro, sí, es brillante. Pero no sabía la dimensión. No, el joven es brillante. Porque en la Z es limitada la intervención por la... Pero la preparación de Eduardo, cuando yo me puse a investigar también, o sea, el muchacho se ha formado en Alemania, y es joven, ven 32 años. Sí, brillante. 32 años. Entonces vámonos con el COVID, jóvenes, la COVID-19. La COVID-19, decíamos al principio del programa, hay un rebrote. 50% es de las camas de cuidados intensivos. De las de UCI. De la UCI, exactamente. O sea, estamos hablando de cuidados intensivos. Sí, claro. Las habitaciones normales. No hay tanto. No hay cama casi. No hay tanto aumento en las normales. Porque el problema es que en 2 días fue 2.600. Y en una semana fueron 7.000, en las 2 semanas 7.000. Exactamente, las últimas 2 semanas rondan más de 7.000. Entonces hay que cuidarse. Se ha avanzado mucho en el tratamiento, porque hay que ser sincero. Ya hay tratamientos que evitan que la situación llegue a extrema gravedad. Si usted anda a tiempo. Entonces hay que tener la precaución. Hay una serie de medicamentos que usted puede consumirlo. Inmediatamente se lo recomienda el médico. No es que lo vaya a la farmacia, no. Que el médico se lo recomiende. Y la forma en que usted lo va a consumir, que previenen la gravedad de la enfermedad. Y la frenan incluso, la frenan. Y en 5 días con ese tratamiento ya usted está por lo menos protegido. Por lo menos protegido. Entonces eso es lo importante, la precaución. La organización que liderea Leonel Fernández, Fuerza del Pueblo, anunció la suspensión de todas sus actividades. Sí. Por el incremento de estas enfermedades. Ojalá lo hagan todos los partidos y todas las organizaciones. Y todas las organizaciones, no solamente políticas, porque aquí están haciendo actividades masivas y están desafiando a las autoridades, los barrios y todo esto. Lo que queremos es que cada ciudadano
piense en su semejante. Que usted se autoproteja para proteger al compañero, al amigo, a los hijos. Cada uno de nosotros tiene que cuidar al prójimo. Es la mejor manera, el uso de la mascarilla. Y todos los requisitos que se han planteado, todas las medidas. Lavado de manos, cuando usted llega a un baño de alcohol rápidamente antes de entrar, todo eso usted tiene que seguirlo practicando. Porque hay noticias positivas y negativas. La noticia positiva es que Reino Unido y Rusia comenzaron la aplicación masiva ya de vacunas. Hubo algunas reacciones en algunos pacientes y se dice qué tipo de persona no puede ponerse la vacuna. Eso es importante, eso es positivo. Pero es negativo que todavía no se está con la certeza todavía de la efectividad. Ya Brasil y México autorizaron a partir del lunes la aplicación masiva de la vacuna. Estados Unidos también ya lo declararon de emergencia para comenzar a aplicar la próxima semana. Sí, la FDA ya aprobó de manera de emergencia. Así que era un clamor por parte de Trump, que Trump ha sido celoso con el reconocimiento a él como presidente y posterior expresidente de la agresiva campaña de formalizar una vacuna para los estadounidenses. Entonces le ha sido celoso ya la Federación de Administración de Medicamentos y Alimentos de los Estados Unidos, por sus siglas en inglés FDA, ha aprobado de manera urgente la vacuna en los Estados Unidos. Ya las Américas, incluido República Dominicana, que está dentro de América Latina y el Caribe, están preparadas para recibir la vacuna. Y le voy a dar el siguiente dato. Cuba, con mucho más problemas que nosotros, económicos, en todos sentidos, Cuba tiene la vacuna soberana, la está aplicando, pero cuando usted ve la cifra que hay en Cuba de infectados y de muertos, son mínimas, porque en Cuba la precaución, y ahí, ahí es que falta la autoridad de la República Dominicana, hay que ser fuerte con los ciudadanos que no quieren aplicar, no quieren acatar la decisión protocolar en materia sanitaria. Y México, que se ha incrementado enormemente, ya decidió para utilizar dos tipos de vacunas, tanto la rusa como la que se está usando en Reino Unido. Entonces, son positivas esas noticias. La República Dominicana tiene como noticia positiva que en el primer trimestre de 2021 podríamos tenerla. Ahora, ¿qué es lo positivo? Que ya el gobierno tiene garantizado 14 millones de dosis. Perfecto. 14 millones de dosis. ¿Cuál va a ser la temática? Personal médico en primera línea y personal paramédico. Y los adultos. Y los vulnerables. Entonces esas son noticias positivas, pero en lo que llegan esas vacunas y en medio de esa noticia positiva, la de mayor positividad es que nosotros acojamos el protocolo sanitario. Mire, con el simple hecho de que aquí se obligue al uso de la mascarilla, cuando tú estás en área, porque tú no lo puedes obligar en la casa, pero cuando tú estás en área pública, que se obligue al uso de mascarilla, con eso se logra mucho. Lo que pasa es que no hay voluntad para eso. No, usted sale y los negocios obligados, cuando tú vas a entrar, te dice, hey, la mascarilla, y tú te la pones, pero la gente, hay confianza. Esa es la realidad, hay mucha confianza, no se le tiene miedo al coronavirus, y como no se le tiene miedo, bueno, pues no... Sí, se ha perdido exactamente. Se le ha perdido el respeto al virus realmente. No, y esos policías que están expuestos a todo lo están maltratando en los barrios. Le entran a pedrada. Sí, como claro. dijo Ilse ahorita, lo suenan. Sí, le dan su sonadita. Lo suenan. Pero bien, vamos a esperar que vamos a coger todos la medida sanitaria. Otro elemento, Ilse, que tratamos hace 15 días, y entre esa fecha y hoy, se han registrado varios casos de la violencia dentro de la familia. Ay, sí. Esto es alarmante. Por eso el gobierno tiene que actuar con mucha dureza en materia de orientación a la familia. Se han ocurrido 5 casos dramáticos en la que, aparte de suicidar a la pareja, también ha optado
Y aquí en Santiago me ha extrañado que creo que de esos 5, 3 fueron aquí. No, eso es terrible. Entonces, y jóvenes, muchachos muy jóvenes. Ese último de ayer creo que fue de que era por un tema de un ADN. No, eso es la Realmente, violencia dentro de la familia. Los medios de información, nosotros tenemos que, en vez de promover el morbo, educar. Sí. Porque hay comunicadores y periodistas que disfrutan promoviendo el morbo. Nosotros tenemos que educar y orientar para frenar eso, porque en la medida que usted promueve esas acciones, eso estimula mucho. Motiva, como estimula todo. mucho. Ahorita tendremos TikTok de gente grabando suicidio y homicidio. Exacto. Sí, y sobre todo la secuela del tema de la salud mental por estas condiciones de la pandemia a nivel mundial, que es un tema que hay que analizar profundamente. Y Ignacio ha promovido en este espacio el tema de los psicólogos y el rol que debe asumir el Estado en estas condiciones que estamos viviendo. Ojalá que se le tome la decisión necesaria. El otro tema que a mí me interesa, quizá el tiempo no nos va a dar para analizarlo con toda la profundidad, pero en otra ocasión vamos a analizarlo, es la institucionalidad en República Dominicana. Y como Luis Abinader está tratando de hacer una gestión que refleje cambio, puede ser la antesala para que en República Dominicana se establezca la institucionalidad. ¿Por qué digo esto? En educación han cancelado a 22,000 personas, incluidas personas que ejercían y cumplían una labor. La institucionalidad garantiza la protección del empleo público, si usted cumple. Ahora, si usted es una botella, si usted está cobrando sin trabajar, tienen que desvincularlo. Ahora, la persona que demuestra que está rindiendo una labor, hay que respetarla en el trabajo. Entonces nosotros aspiramos que en este país haya un régimen político, institucional, en la que no se produzcan esas cancelaciones masivas cada vez que hay un gobierno nuevo. Cada vez que hay un gobierno nuevo, ahí vienen esas cancelaciones masivas. Y entonces eso afecta a la democracia, afecta a la institucionalidad. Lo que trabajan, estoy diciendo. Pues que no trabaja, hay que desvincularlo. Yo prefiero pensar que esos que fueron desvinculados es porque no se demostró que trabajaban. Incluso hubo un caso ahí que vi en las redes, que no puedo confirmar de dónde salió la información, de un centro con pocos estudiantes, pocas aulas y una cantidad excesiva de personal de conserjería, de seguridad, qué sé yo cuánto, 9 asistentes, 7 secretarias. Entonces ahí se nota a leguas que en ese centro había un exceso de botellas. Si las que se desvincularon fuera botellas, porque sigan desvinculando, pues son 11,000 y pico de centros que nosotros tenemos en el país distribuidos, que lo más probable se esté haciendo una investigación centro por centro de quién trabaja y quién no, y eso está bien. Y si dentro de los que están hay que trabajan, hay gente que realmente son necesarias, pues mantenerla, aunque tampoco es obligado mantenerla, porque hay que tener claro una cosa: el que trabaja en el Estado sabe que sus funciones son por el tiempo en que dure el periodo del gobierno. Pero si hay empleados y funcionarios de carrera, también hay que respetarlo. Supongo que porque es garantía. Yo conozco 2 casos que son de carrera Y fueron desvinculados. y que no solo que son de carrera, sino que son eficientes en su labor. Perfecto. Más que de carrera, lo eficiente. Sí. Que habría Que son tener en eficientes. cuenta. Entonces, desvincular a ese tipo de funcionarios y empleados es injusto. Como una señora que dice el director que ella estaba cumpliendo con su labor, que tuvo un parto de quintillizos. Ella cumplía con su labor de secretaria y la desvincularon. O sea, esos casos. Ahora, el que no trabaja, debieron desvincularlo ese día. No tuvieron que esperar tanto. Lo que pasa es que en recursos humanos hay mucha gente todavía de la pasada gestión. Sí, no, aparte La mayoría. Por eso hay muchos que todavía no han llegado a su nombramiento. Están esperando el niño Jesús.
Pero es lo que le digo, o sea, hasta en las empresas privadas, cuando quieren prescindir de trabajo suyo, no le importa el tiempo que usted tenga trabajando, ¿verdad? siempre y cuando se le entreguen sus prestaciones. Ni la capacidad. Entonces, que el que tiene. está en el Estado, porque esté de carrera administrativa, no quiere decir que usted es por vida. Y No. recuerden que la carrera administrativa se hizo en estos gobiernos que pasaron. O sea, los anteriores no tenían. Fueron en los últimos 20 años, 16 años que se hizo esa ley de carrera administrativa. Entonces se supone que todos son del mismo partido. Sí. O sea, si usted hay que prescindir de trabajo suyo, que le den su prestación y siga buscando en el sector privado. Si usted es muy bueno, lo van a emplear en otra área también. Bueno, ya hemos llegado a la parte final, don Ignacio. Bueno, un buen fin de semana para todos. Agradecer a todos ustedes por el favor de la sintonía y les exhortamos que sigan con la producción de Super TV 55 y que tengan feliz resto del fin de semana.